Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos que aproveches este momento antes de empezar la clase para poder decirle lo que decía esta canción. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu presencia se manifiesta lo que somos nosotros, porque tu luz saca todo aquello que a ti no te agrada y nos muestra tu luz como frente a un espejo, las cosas que debemos entregarte, las cosas que necesitan ser limpiadas. Señor, que en este tiempo podamos permanecer en tu presencia con el deseo de poder cada día parecernos más a ti. Que cuando las personas nos vean puedan verte a ti. Señor, en tu presencia todo lo que está enfermo se sana. En tu presencia todo lo que no tiene solución, empezamos a ver distintas puertas que se abren. En ti, Señor, encontramos esos ríos de bendición, donde nuestro corazón se restaura, nuestros pies se afirman y, Señor, nuestra mente más que nunca anhela y desea pensar como tú piensas y poder ver a este mundo como tú lo ves. Que si nosotros no hablamos, que si nosotros no brillamos, los que están a nuestro alrededor se pierden. Necesitamos, Señor, expresar con nuestra boca, con nuestra vida, lo que tú eres. El Señor que dio todo por amor a este mundo. Señor, gracias, gracias, porque tu persona hoy está en nosotros a través de tu Espíritu, y a través de tu Espíritu podemos, Señor, ser enseñados y guiados. Señor, háblanos en esta noche, ministranos a través de tu palabra. Amén y amén. Señor, queremos también darte gracias porque entendemos por tu palabra, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada. Pero si estamos aferrados a ti, si permanecemos en ti, Señor, vamos a poder llevar muchos frutos. Señor, que así sea este año en nuestra vida. Señor, que sea un año donde llevemos mucho fruto para tu gloria, Señor. Y que ese fruto sea el que se vea tu presencia en nosotros, que tu Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, Señor, y que también podamos ser luz en medio de las tinieblas. Señor, que podamos cada día estar agarrados de ti, Señor, así como nos enseñaste en tu palabra, que podamos permanecer como, Señor, tú la fuente de vida y nosotros aferrados a ti, porque si no morimos, Señor. Que seas nuestra fuente inagotable de amor, Señor, que seas nuestra fuente inagotable, Señor, que sacia nuestra sed, nuestra hambre todos los días. Señor, que seas como cantábamos recién, Señor, nuestro todo, porque si te tenemos a ti tenemos todo, Señor, que todos los días seas nuestro deseo, que todos los días seas nuestro anhelo, Señor, que todos los días nuestra alma, Señor, tenga deseo de estar en tu presencia, Señor, y que tú seas esa vida que corre por nuestras venas, Señor, que seas esa fuente de vida, Señor, que hay en nosotros, Señor, porque sabemos que muchas veces nos sentimos como que morimos, como que flaqueamos, Señor, pero tú nos dices en tu palabra que, Señor, aquellos que damos fruto vamos a ser podados, Señor, y a veces la poda duele. A veces la poda nos hace sentir como que nos estamos muriendo, pero eso es para que demos más fruto, Señor, pero que no seamos de aquellos que por no dar fruto seamos ramas cortadas y echadas al fuego, Señor. Que en esta noche nos enseñes
a cómo permanecer en ti, en tu palabra, Señor, que tú permanezcas en nosotros todos los días, para que todo el fruto que demos sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo primero que compartíamos en esta semana era Juan capítulo 15, versículo 1, donde dice, yo soy la vid verdadera y, y el Padre es el labrador, ¿sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuchen esto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y yo saqué varias cosas de este versículo. Uno, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si quieren dar frutos, tienen que estar como las ramas bien arraigadas a la vid. Pero si esa rama se sale del tronco y cae a tierra, esa rama se seca y no puede dar fruto. Por eso que necesitamos permanecer en Dios para que podamos dar fruto y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y si estamos en Dios, todo lo que nosotros podamos dar va a venir de Dios y no va a salir de nosotros. Entonces, la abundancia de lo que está en nosotros, que es estar en Dios, es lo que las personas van a poder ver. Y Dios va a dejar de llamarnos siervos para empezar a llamarnos amigos. Y los amigos no son los que están desde afuera, los amigos son los íntimos. Y Dios nos está llamando en este tiempo, en este año, a que podamos ser íntimos. Y en esa intimidad, me encantó este versículo, todo lo que pidas al Padre, lo vas a tener. Porque al estar cerca, el Padre sabe cuál es tu necesidad. Él conoce tu corazón. Pero a mí me quedó el otro aspecto, ¿no? Cuando estamos cerca, cuando nosotros permanecemos en Él y cuando su palabra permanece en nosotros, dice, pidan todo al Padre en mi nombre y será hecho. ¿Pero por qué? Porque si su palabra permanece en nosotros, no es una cuestión de meterla por algún lado, sino de leerla, de estudiarla, de escudriñarla. Entonces vamos a saber cuál es su palabra. Y esa palabra al estar en nosotros, porque dice que Él ya iba a quitar el corazón de piedra, o sea, esas tablas de piedra donde se escribió la ley ya no tenían ese sentido, sino que esta palabra iba a estar escrita en nuestros corazones, en corazones de carne. Entonces, cuando esa palabra está en nosotros, nosotros vamos a poder pedir al Padre cosas que estén en su voluntad,
porque nadie que tiene su palabra en él va a pedir algo fuera de la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, por eso dice, pidan todo y os será dado, os será hecho. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Entonces, que este recorrido de este ayuno y de estos días nos ayuden a que nosotros permanezcamos en el Señor, pero que su palabra también esté en nosotros, para que nosotros podamos conocer cuál es su voluntad. Muchas veces nos hemos preguntado en nuestra vida, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta situación? Bueno, la voluntad de Dios está escrita acá, ¿no? Está bien detallada acá. Estos son los pensamientos de Dios, esta es la voluntad de Dios, acá encontramos lo que Dios ama, lo que Dios aborrece. Entonces, si esto está en nosotros, vamos a poder vivir más de acuerdo a su voluntad que a la nuestra, ¿no? Que a nuestra manera de vivir. Por eso dice, buscad primero el reino de Dios y después todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando Josué se queda, ahí en Josué 1, se queda solo porque muere Moisés, el líder, el que era su íntimo, era como un padre para él. Ahora él busca a Dios y Dios le dice que medite en esforzarse en buscar en la palabra. Y le dice, esfuérzate y sé valiente en meditar en las escrituras, porque de esta manera después él iba a poder enfrentar a todos los enemigos que se levantaran contra su vida. Entonces, qué importante es permanecer en Dios, permanecer en la palabra y dejar que se manifieste el Espíritu Santo. Y de esta manera vamos a tener un año donde en Dios todo es posible. Sí, nos gustaría que compartan qué Dios les habló a cada uno, ¿no? No estamos pidiendo que den exponiendo una clase ni nada por el estilo, sino que compartan, bueno, este versículo, ¿qué me habló Dios a mí? ¿No? Yo como compartía en la oración, a mí particularmente me hablaba el Señor acerca de esto, que si siento que me está podando, que si siento a veces que, ay, me está doliendo, es para que dé más fruto, no debo quejarme de eso, sino porque el Señor sabe que es como una planta en casa, ¿no? Nosotros le sacamos las hojitas secas, la limpiamos y entonces la planta vuelve a reverdecer. Pero cuando realmente vemos que esa planta no va a reverdecer, no va a dar fruto, ya la quitamos, ¿no? Y ponemos otra planta. Entonces, cuando el Señor ve que evidentemente no vamos a dar fruto, que ya no estamos agarrados de Él, dice que lo va a quitar y lo va a echar fuera y ninguno de nosotros quiere quedarse fuera de la presencia del Señor, ¿no? Entonces, eso yo sentía para mi vida. Bueno, Paula, cuando estés siendo podada, no te quejes porque eso es para que des más fruto, pero si yo no permanezco agarrada a la vid verdadera que es Cristo, corro el riesgo de no dar fruto, ¿no? Entonces necesito estar aferrada a Él. La savia, la fuente de vida está en Él, no en la ramita que soy yo. Entonces, bueno, eso es lo que yo reflexionaba sobre este versículo, pero a cada uno el Señor nos habla de manera personal, ¿no? Entonces, bueno, quisiéramos escuchar eso. Y no importa si tal vez sea y digas, uy, es sencillo lo que voy a decir y es cortito. Bueno, hay posibilidad para que todos puedan hablar y todos puedan compartir. Y tal vez digas, bueno, tengo esta frase para compartir, o esta oración, o como hizo recién Raúl, hizo una oración. Pero, a ver. Me parece que no se escucha, Paula. Bueno, si no, vamos a hacer más fácil, vamos a preguntar así. A ver, Alicia, ¿estás ahí, Alicia? Alicia, la guardia. Ay. Sí, acá estoy, acá estoy. Ahí está. Sí. Lo que pasa, yo me llamaron justo en el momento que pusieron de qué estaban, de cuál de los versículos. Estamos en el primer versículo. En el primero. Claro, pero ¿Qué te habló Dios a vos? Porque no estamos compartiendo qué Dios nos dio a cada uno respecto a los versículos que nos tocaron día a día. El de hoy, por ejemplo, primera de Juan, ¿esa? El primero que vimos, el de Juan 15. Ah, sí.
bueno, el del día de hoy, porque yo voy leyendo día a día, no Bueno, sé, sí, por eso, y como me fui, me perdí. Por eso no quería hablar. Ah, bueno, no, no. Si vos querés compartir Era por del de hoy, Vamos a hacer así, que cada uno claro, comparta de lo que en estos días, el versículo que más el te versículo que más ministró, que más ministró, te más llamó la fácil. atención. Ahí Sí. está, perdón, va a ser más fácil. Encima que vemos los nombres nada más. En realidad, a mí todas las mañanas cuando los leo me tocan todos, ¿no? Me llegan todos los versículos, ¿no? Y todos van en lo mismo, ¿no? Que todos debemos seguirlo a él incondicionalmente y bueno, y seguirlo y confiar en él, confiar plenamente en el Señor. No creo que no tenemos otra que permanecer en él y que él permanezca en nosotros. Yo creo que no, yo por lo menos no tengo otra. Yo para mí es así, tengo que seguir confiando en él y cuando más confío en él, más cosas buenas a mí me pasan, ¿no? Amén. Yo veo mi transformación, o sea, las cosas nos van a pasar cosas igual, cosas malas, o va a haber enfermedades, o va a haber problemas, pero cuando uno está con el Señor, parece que todo pesa menos, me da esa impresión a mí, ¿no? Porque yo siempre comparto lo mismo, que venía desde mayo sufriendo de los dolores de la columna, de problemas intestinales, y bueno, y yo decía, un día dije, pero Señor, ¿qué pasa? Porque yo oraba y no, yo seguía con eso. Y un día se me fueron totalmente todos los dolores y bueno, acá está, el Señor no era mi tiempo, él me estaba queriendo decir algo y gracias a Dios que yo salí adelante y ahora yo soy feliz porque me siento bien, porque cuando uno se siente con dolores y eso es bastante feo, ¿no? Pero igual nunca aflojé, siempre seguí adelante, siempre estuve al lado del Señor. Eso quería decir. Amén. 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 Muchas gracias, Ali. Gracias. Gloria a Dios, gracias. No sé si alguien más tiene alguno de los versículos que... Si no, tiramos el segundo y después se animan para el final. No, pero la idea es que participen ahora, por favor. No queremos hablar nosotros solos. Isidro, ¿estás ahí o es Olguita? Ah, no, no. Tan escondido detrás de una cámara. ¿Quién más tenemos? Verónica. Es Isidro que estaba, pero se fue. Quedó Olguita, por eso no hablaba. Quedé yo. Bueno, Olguita, de todos estos versículos, ¿cuál te impactó? El de hoy, estaba yo, que dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios. Yo digo, ay Señor, tú eres grande, ¿no? Principalmente permanecer en Él. Si permanecemos en Él, vemos su gloria, vemos su amor, vemos la paz, vemos el camino. Por muy estrecho que está, lo vamos a ver más fácil, no nos vamos a desviar, no nos vamos a tropezar, no nos vamos a caer. Si nos caemos, Él nos sostiene. Amén. Eso a mí me impacta, eso de Él, ¿no? De cómo es Dios tan grande, aunque nosotros fallamos. Y Él cómo nos perdona y cómo nos abraza, principalmente, ¿no? Y por eso nosotros debemos permanecer en el camino. Más que nada, también en nosotros permanecer para que nosotros podamos dar ese ejemplo a otras personas. Decía Pablito anoche, igual estaban leyendo parte de Juan, también de Juan, y decía, es que nosotros debemos de decirles a ellos, a los demás, poco a poco,
porque si nosotros vamos, o como nosotros sabemos, pues no nos van a entender, decía ayer el igual. Ahora los chicos de ahora tienen ese chip que trae también encendido. No, de hoy sí, a mí me impactó, y como decía Pastora, nos poda. Yo me he agarrado mucho de eso, ¿no? Como duele, y duele cuando nos podan, cuando Dios está trabajando, pero eso es cuando está trabajando con nosotros, y eso nos debemos de alegrar. Es como yo cuando le digo a los niños, si yo te corrijo es porque para poder entender, para que la maestra cuando vayas a la escuela no te diga esto, o ya lo sabes, y tienes que entenderlo, o decir malas cuando dicen malas palabras. Entonces, a mí me impacta, a mí en mi vida esto a mí lo que mando hoy, me he quedado reflexionando bastante, y a veces, no sé a veces cómo explicarlo, ¿no? Me gustaría explicarlo con versículos y todo, pero ay, se me olvida. No, pero así como lo estás haciendo está excelente. Se me olvida. Eso para mí el versículo de hoy, la verdad, sí. Y lo que Dios hace, ¿no? El permanecer. Porque el permanecer en Dios no cualquiera. En verdad, no cualquiera permanece en los caminos de Dios. De verdad que los que estamos en el camino de Dios somos unos guerreros. Los que vamos luchando. Vamos apartando las espinas, vamos apartando. Dios nos va podando, vamos caminando y nos va quitando personas que realmente no son buenas para nosotros. No son buenas para nosotros. Amén. Yo me quedo con el permanecer. Yo siempre lo he dicho, permanecer. Y de verdad, también en lo de mi trabajo, el permanecer y estar y insistir y ir. He ganado unas batallas. Y eso, de verdad, le doy gracias a Dios. Muchas gracias a Dios porque el permanecer y no caerse, no ver el ya no puedo, ya no esto, ya rendirme, ya voy para atrás. No, al contrario, hay que seguir y seguir. Pues eso es para mí. Amén. Eso fue lo que yo hoy me impactó este versículo. Gracias. Me encanta eso que decía Olguita, me gusta esto de la palabra permanecer, porque siempre en nuestra vida es fácil cuando decimos, bueno, voy a iniciar una dieta, ¿no? Y iniciamos con todo el primer día, comimos saludable, todo, y al tercer día nos comimos el primer pastel que está en la heladera. Después vamos a iniciar, no sé, la vida saludable y vamos a iniciar yendo al gimnasio y haciendo ejercicio, y entonces, y nos dura 15 días, un mes, y después ya no tenemos ganas de vestirnos, de salir a correr, que hace frío, que hace calor. Entonces, siempre el secreto está en la permanencia en algo, no en empezar, sino en permanecer. Y la Biblia muchas veces nos nombra la palabra paciencia, y la palabra en el original, la palabra paciencia es permanecer, es mantenerse en un lugar firme. Y así tiene que ser con nosotros, ¿no? Por eso me gustaba lo que recalcaba Olguita, esto de permanecer, y que si nos caemos, el Señor es el que nos levanta y seguimos, ¿no? Pero no nos quedamos ni vamos para atrás, ¿sí? Por eso me gusta el que nos tocaba de Filipenses, que dice, prosigo a la meta, dice Pablo. No miro para atrás y prosigo a la meta, el premio está delante, el premio nunca está atrás en una carrera, ¿no? Entonces, el que quiere alcanzar el premio tiene que, aunque se caiga, tiene que levantarse y dejar que el Señor nos extienda la mano para seguir, ¿no? Lo que yo veía hoy, Olguita, en este versículo, era el pueblo de Israel tomado de la mano de Dios y ser libre de la esclavitud de Egipto y caminar con Dios, permanecer con Dios hasta que se encontraron con el mar. Y ahí ya empiezan a quietarse y empiezan a desesperarse. Estaban inquietos, claro. Sabían, ¿no? Y ahí hacer, ya venían los malos atrás. Exacto. Ellos volteaban a ver y no podían ellos hasta que Moisés. Exacto, hasta que Moisés busca a Dios, se abren las aguas, cruzan del otro lado y permanecen en Dios y Dios con ellos. Pero cuando llega un momento, el pueblo empieza a salirse de la nube, empieza a salirse de permanecer en Dios
y me fui a Números, capítulo 10, versículo 33, y dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ahora, el arca, dice el versículo anterior, en 10:33, dice, 10:33 dice, y así partieron del monte Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar para descansar. O sea, Dios avanzaba con los levitas, con los adoradores, 3 días antes, y preparaba la tierra. Y cuando llegaba y se instalaba el arca ahí, el pueblo empezaba a preparar todo, y la nube, que era la presencia de Dios, se movía y Moisés decía, levántense, vamos a avanzar. Pero hubo un tiempo donde el pueblo avanzó sin buscar a Dios. Y así le fue mal. Por eso necesitamos permanecer en Dios para que no demos un paso sin que Dios nos acompañe. Y yo puse en el día de hoy, para mi vida, necesitamos seguir adelante, pero Dios siempre tiene que ir adelante y no yo adelante de Dios. Si yo voy adelante de Dios, yo empiezo a marcar mi destino. Pero si Dios va delante mío, Él va a marcar mi destino. Y prefiero el destino de Dios y no el mío, ¿no? Y tampoco mirar para atrás. Porque si miro para atrás... Yo era yo. Cuando empecé la palabra, pero no ponía yo a Dios por primero. No consultaba, no, era yo. Y yo ahora he aprendido esto. Primero Dios. El principio y el fin, el alfa y el omega, es mi Dios primero. Amén. Entonces, por eso es que digo, pues hoy a mí me impactó permanecer y siempre lo he hecho, ¿no? Y antes yo así era. Yo lo hacía por mi fuerza, yo lo hacía por mi voluntad, yo lo hacía sin consultar principalmente porque no conocía, estaba yo ciega, tenía yo vendas en los ojos. Pero ahorita no, ahorita es primero. Amén. Primero consultarlo a él, en lo que él haga su voluntad, no la mía. Amén. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos, los míos no son perfectos. Ya lo entendí, ya lo comprendí, ya lo sé, ya leí en la Biblia, ya estoy ahí, voy, presente. Entonces, eso yo lo veo, pues yo lo veo y lo platico como testimonio por mí, porque quiera yo, así, cerca, berrinchuda. Amén. Pues era todo. La verdad está bonito el tema, está encantador y hay mucho, de ese pedacito hay mucho que tratar y invito a los hermanos a que se animen a platicar, a decir, porque pues es algo, ¿no?, que tenemos y a veces por miedo no lo sacamos, pero pues nadie, o sea, si nos equivocamos, pues qué bueno, porque hay personas que nos pueden corregir o nos pueden decir, no, y eso pues no hay que tener miedo, al contrario, hay que enfrentar, ¿no? Porque pues para que no nos engañen principalmente. Amén, amén. Y una de las cosas que vi es que una vez que dejaste la tierra de Egipto, no vuelvas con tu mente para atrás. Una vez que dejaste la tierra, Abraham dejó la tierra y dejó a su familia, dejó todo y solo caminó con Dios. Y cuando el profeta Eliseo, Elías lo llama a caminar con Dios, Eliseo prendió fuego todo lo que él tenía, que lo ataba a su presente, para depender solamente de Dios. Y me gusta esto, porque a veces nos pasa como el pueblo de Israel, a mí también nos pasa como el pueblo de Israel, que no nos damos cuenta qué poder hay en estar con Dios. Y dice que los espías entraron a la casa de Rahab la ramera, ahí en los muros de Jericó, y Rahab le predica a ellos y le dice, el Dios que ustedes tienen es gigante, es poderoso. Yo lo miro por mi ventana y estoy viendo el poder que tiene. Y ustedes que caminan con él no se dan cuenta. Y a veces no nos damos cuenta
el poder que tenemos al estar con Dios. Necesitamos renunciar al pasado y empezar a pedirle a Dios que Él nos marque un destino y caminar con Él hasta llegar a ese destino que Dios preparó. Yo no sé cuántos años, no sé qué día, qué hora, pero lo que sí sé que si caminamos con Dios, como leíamos en el otro versículo, Él va a conocer nuestro deseo. Y como es un padre, y nosotros somos papá, mamá, y conocemos el deseo del corazón de nuestros hijos, y al estar cerca, ¿qué hacemos? Lo premiamos. Y el estar caminando con Dios siempre trae una recompensa. Y por más que nos caigamos, nos alejemos, Dios nos está esperando como al hijo pródigo, con los brazos abiertos, para que regresemos a la casa y sentemos nuestros pies, nuestro cuerpo, en esa silla que tiene nuestro nombre y podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios puso en la mesa. Amén. Que me gustó y que pues leí, y no le entiendo muy bien, ¿verdad? Todavía, pero hago el esfuerzo. Yo sé que Dios está conmigo y que no me deja. Fue el versículo, el primera de Juan, el 14, 16, 4, 15, 16. Perfecto. Que él dice que no, que... Ahí donde estoy, espérenme. Bueno, en mi Biblia dice, todo aquel que confíe que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, asimismo, pues, si creemos en Jesús, pues permanecemos en Dios y en Jesús. Eso fue lo que yo entendí. Sí. ¿Y con tus palabras? Ajá, o sea, que si nosotros creemos en Jesús, aquí lo que entiendo es que Jesús, pues Jesús y Dios es la misma, es lo mismo, ¿no? O sea, ahí sí no sé cómo explicarlo, pero bueno, es una sola cosa. Y lo que entiendo ahí es de que si nosotros creemos en Jesús, pues estamos en Dios y Dios está con nosotros siempre, en todo momento. Como decían hace un ratito, o sea, cuando tenemos una batalla, tenemos algo en nuestras vidas, un obstáculo, que algo nos está dando problemas o dando alguna dificultad en algo, Dios siempre está con nosotros y nos responde cuando clamamos a Él. Porque pues la fe de nosotros en estar en Jesús, pues es lo que, pues son las promesas que se van cumpliendo que Él tuvo para nosotros, ¿no? Amén. Es que no lo sé explicar. Pero está muy bien. bueno lo que estás diciendo, Verónica. Me gusta mucho eso. Mirá, a mí me gusta verlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos fe, nosotros no estamos poniendo fuerza o positivismo o algo, sino que estamos confiando justamente en lo que dijiste. Confiamos en sus promesas, en su fidelidad. Entonces, la fe es poner la confianza en su fidelidad. La fe no es nada que hacemos nosotros, la fe es la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. Entonces, en nosotros. Claro, cuando nosotros decimos que tenemos fe, lo que estamos diciendo es, yo confío que Dios es fiel para cumplir sus promesas, entonces me mantengo confiando en Él. Y lo que vos leíste es eso, ¿no? Dice que si nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué? Porque en ese momento que fueron escritas estas cartas, no todos creían que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces era como una lucha que había en ese sentido. Entonces el apóstol Juan está enseñando, si confesamos que Jesús si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, dice Dios permanece en Él y Él en Dios, aquel que confiesa eso. Dice, y nosotros conocimos y creímos en el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
No solo es Así es. decir permanecemos con fe, también tenemos que permanecer en su amor. Y viste que el primer versículo que leímos de Juan 15, Jesús dice, permanezcan en mi amor. Ah, Porque eso es importante, lo que vos decías, tener esa confianza de que Dios va a cumplir sus promesas. sí, sí, yo leí el 14, nada que ver, pero sí es cierto, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Y nosotros tenemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. 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 Sí, a mí me gustó ese porque yo digo, es cierto, o sea, yo lo he visto en mi vida, en mi caminar, que a pesar de todo que, pues yo la verdad no leía la Biblia, yo sí creo que está Jesús, que está Jehová, que está el Espíritu Santo, pero no leía. Ahorita, pues bueno, ya me compré una Biblia y ahí voy entendiéndola poco a poquito, digo, porque tengo la del celular, pero también luego mi Will me ha estado dando unas clases y estamos leyendo Juan y pues yo siento que lo desespero, pero dice él que no, que al contrario, a él No, le está sirve muy para bien. seguir aprendiendo. Está muy y bien. él es el que me ministra, o sea, él es el que me da clases en cuanto al estudio y ahí voy poquito a poquito. Qué bueno. Qué bueno, William, Qué y qué bueno lindo. lo tuyo, y qué lindo estar así juntos como familia, aprendiendo y creciendo en las cosas de Dios. Y una de las cosas que a mí me llevó para entender este versículo es cuando yo me puse de novio con Paula, primero éramos amigos y hablábamos cosas de amigos. Después nuestro corazón se fue como afirmando y empezamos a hablar ya como a través del amor, ¿no? Y fue el amor que nos llevó a proyectar un sueño y estar estos 40 años juntos, ¿no? Pero eso nos llevó al ir conociéndonos, al caminar juntos y al permanecer, ¿no? Donde yo ya conozco lo que a Paula le gusta y Paula sabe lo que a mí me gusta, pero también sé lo que no le gusta y no hago lo que, bueno, a veces sí, ¿no? Lo que a ella no le gusta para que no se enoje. Entonces, eso es el caminar en Dios, es saber ir conociendo a través de la Escritura lo que a Dios le agrada y hacer lo que a Él le agrada para que no diga que soy alguien que no estoy cuidando su palabra, ¿no? Como la parábola de los talentos, ¿no? Dios no te va a dar más si no cuidas lo que hoy te dio. Entonces, si yo cuido lo poco que hoy tengo, Dios me va a dar mucho más. A veces queremos tener y más y más y más, pero no hemos cuidado lo poquito que Dios me dio. Entonces, decíamos hace un rato, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra, y en guardar mi palabra te va a abrir un campo para poder tener todo lo que anhelás y deseas. Y también vemos ahí con el rey y con todos los reyes del Antiguo Testamento, buscaron a Dios. Mientras que permanecían en Dios, todas las cosas le iban bien. Cuando empezaron a meter cosas de los hombres y alejarse de Dios, Dios sigue estando, pero no en sus corazones. Entonces todo empezó a andar mal. Por eso lo importante es no buscar a Dios por sus bendiciones. El proceso que nos enseña Jesús es al revés. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, o sea, busquen vivir en su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. O sea, ustedes no se tienen que estar preocupando por las bendiciones, sino que las bendiciones los van a seguir a ustedes. Pero el secreto está en hacer al revés. No buscar a Dios por sus bendiciones, porque eso es igual a idolatría. ¿Se acuerdan que con Hechos lo aprendimos esto, no? Todas las personas que desde la antigüedad hasta el día de hoy tienen sus propios dioses y buscan a esos dioses, los buscan porque esos dioses supuestamente les van a dar algo que ellos desean. Entonces es por una cuestión de ego.
¿no? Es decir, bueno, yo, no sé, en la antigüedad adoraban al dios de la lluvia para que lloviera, porque ellos querían que lloviera. Entonces, tiene que ver con el ego y tiene que ver con idolatría eso en realidad, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a buscar a Dios por sus bendiciones. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio ya hemos leído estos pasajes donde Dios dice, no, no me adoren como los otros pueblos adoran a sus dioses? Y los otros pueblos adoraban a sus dioses solo esperando que ese Dios le diera lo que ellos querían. Nosotros no adoramos a Dios por eso, nosotros adoramos a Dios por quién es Él y por la obra maravillosa que hizo dando a su Hijo por amor a cada uno de nosotros en esa cruz donde pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, ¿no? Entonces nosotros adoramos a Dios porque le amamos, porque Él es nuestro todo, como cantábamos al principio, y obviamente que Dios es un Padre bueno y no va a tener ningún problema en bendecirnos, porque si nosotros siendo malos bendecimos a nuestros hijos de la mejor manera que podemos, cuánto más Dios no lo hará con nosotros, ¿no? Wow, tremendo. Verónica, te felicito y gracias por ser valiente, así como Olguita, el expresarse frente a la cámara y poder hablar, también nos ayuda a nosotros para saber cómo están recibiendo y cómo están aprendiendo, ¿no? Sí, y para que también juntos crezcamos, porque como yo decía, no a todos Dios nos habla, sí, la palabra es una, pero a cada uno nos toca en algo en particular, entonces eso nos edifica a todos. Yo no sé si Amén. Estrella podrá hablar con este horario, por ahí solo puede estar escuchando. Es que está en España y son Por las 2 es muy tarde, de la mañana. pero bueno, si pudiera hablar. Ahí está Isidro. Ahí, vamos. Amén, amén. Un poquito más fuerte, Isidro. Es que se anda cortando el Sí, internet. sí, nos está pasando a todos. Se salió un montón de personas y están volviendo. Sí, amén, pastor, que es que podemos compartiendo todo lo que el Señor nos está hablando estos días. Que por sí ya nos hablaba, ahora que estamos más en intimidad con Él. No hay palabras, ¿no? Y esto es muy importante lo que dijo ahorita la doctora Paula, ¿no? Que tenemos que buscar a Dios. Y ahorita el llamado es de muchas iglesias es vengan a recibir su milagro. Y donde está, vengan a recibir a Dios, que debe ser primero. ¿Sí? Ese es el llamado ahorita que están haciendo, equivocadamente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿qué me ha dejado en estos días de que hemos estado leyendo, ¿no? Una palabra, ¿no? El versículo del primer día del año, ¿no? Que es importante ese versículo, ¿no? Que tenemos que meditar en él, porque no es solo permanecer en Cristo, sino que su palabra debe permanecer en nosotros. ¿Sí? Debemos meditar en ella todo el tiempo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo la use y nos pueda exhortar, guiar y enseñarnos. Porque solo la palabra es la que nos va a guiar y la que nos va a exhortar. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar eso para que así, cuando nosotros pidamos algo al Señor, sea conforme a la voluntad de Dios, no para saciar nuestros deseos egoístas, sino para cumplir la voluntad. ¿Sí? Me llevó también a la Deuteronomio 13:4. Creo que ahí está todo, ¿eh? Dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos. Sírvele y aférrate a Él. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos benditos. ¿Sí? Porque somos merecedores de su protección, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Jesús. Entonces, debemos de buscar a Dios en todo momento. Solo así podemos ver las bendiciones en nuestras vidas. ¿Sí? Y a Dios lo tenemos que buscar a través de su palabra, porque no hay otra forma de conocerlo. ¿Sí? Debemos temerle a Dios. Temerle a Dios no es tenerle miedo. Respetarlo, honrarlo y darle toda la honra a Él siempre. ¿Sí? Y muy importante, que tenemos que guardar los mandamientos del Señor en nuestro corazón. ¿Sí? Y si nosotros amamos los mandamientos del Señor,
en nuestro corazón, vamos a poder cumplir todos los días con sus mandamientos que Él nos da. Y debemos siempre estar atentos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de la oración que nosotros le hablamos a Dios. ¿Sí? Y es a través de la Biblia que podemos escuchar la voz de Dios. Solo ahí cuando nosotros meditamos diariamente en la palabra, pues tenemos que, ahora sí que esforzarnos más. Si ya estamos buscando a Dios, tenemos que esforzarnos más, cada día más y buscar a Dios, porque Él está hablando todo el tiempo nos está hablando. Él no deja de hablar, pero a veces nosotros no queremos escuchar. Si nosotros lo escuchamos, híjole, en serio que cambia toda nuestra vida, todo nuestro entorno. Pero es que Dios es maravilloso, todo lo que diario nos habla. Entonces tenemos que ser perseverantes siempre en la oración, tener esa intimidad con Él todo el tiempo. Eso es lo que yo les quería compartir. Amén. Gracias, Isidro. Qué bueno, ¿no? A mí me gusta lo que dice Lucas 2, del 41 al 52, cuando hoy leía 1 de Juan 4:13, que era el versículo de hoy, me llevaba a ver a Jesús con 12 años buscar en el templo y Él estaba ahí y cuando Él hablaba y él estaba en ese lugar lleno de maestros, dice que todos se quedaban sorprendidos y lo escuchaban. Es que debemos ser así. Debemos escuchar la voz de Dios y quedarnos atentos y sorprendidos cada vez que leemos algo. Necesitamos decirle, Señor, sorpréndeme. Es algo que le estoy pidiendo al Señor. Señor, quiero tener más, como tú decías, Isidro, quiero escucharte y quiero sorprenderme. No quiero quedarme con lo que aprendí, no quiero quedarme con lo viejo, quiero experimentar lo que es hoy estar en tu presencia. Me enseñaron muchas cosas, pero yo hoy no quiero que se repita en mi vida lo que ya me enseñaron los libros o los maestros. Yo quiero que seas tú, Señor, el que me sorprenda en este tiempo. A mí me gusta porque justo estaba buscando el versículo del día 4, creo que fue, que es 1 Juan 2:27, y dice, pero la unción que está en vosotros, que vosotros recibisteis de Él, esto es el Espíritu Santo, dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y esto no quiere decir que ninguno de nosotros pueda enseñar la palabra, porque no se refiere a eso, se refiere a que no tenemos necesidad de que nadie venga a enseñarnos algo nuevo, a enseñarnos otra cosa que esté fuera, como decía Isidro, de su palabra o de su espíritu. Si nosotros dice... esa unción que está en nosotros, permanecemos nosotros en ella y esa unción en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, no tenemos necesidad, dice, que nadie os enseñe nada, porque esa unción misma nos va a enseñar todas las cosas. Y esto es lo que el Señor Jesús prometió antes de volver al Padre con respecto al Espíritu Santo. Él dijo, yo les voy a dar un consolador y Él les va a enseñar todas las cosas. Nos dice que el Espíritu Santo nos va a recordar las cosas que Jesús enseñó, nos va a traer las cosas que están en el trono de Dios, nos va a revelar aquellas cosas que están en su palabra, nos las va a recordar, nos las va a enseñar, esa es su tarea. Entonces, nosotros hemos recibido esa unción que es el Espíritu Santo y ella es la que nos va a enseñar todo lo que está en el corazón de Dios. Por lo cual, debemos escuchar al Espíritu Santo que está en nosotros y debemos leer, como decía Isidro, la palabra, escudriñarla para que la palabra nos hable. También dice que la palabra es agua que nos limpia, que nos santifica, nos va limpiando. Y esto es lo que leíamos en Juan 15, el primer versículo que nos tocó en este ayuno, ¿sí? El Señor dice que el que
da fruto va a ser podado, va a ser limpiado para que dé más fruto. Y esto también se relaciona a lo que nos decía Olguita, a lo que nos decía Verónica. La palabra nos va revelando lo que hay en nosotros, nos va limpiando, y a medida que nos va limpiando, es como una poda, hace que podamos dar mayor fruto para Dios. Y dar fruto no quiere decir, yo tengo 10 discípulos, yo tengo, no sé, soy millonario. El fruto no tiene que ver con eso, sino con el fruto del Espíritu, como dice la palabra, que demos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos de verdad. Eso es lo que debe manifestarse, que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y eso es dar fruto. La palabra también dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una persona que aparentemente es muy ungida de Dios, es, no sé, un pastor, un profeta reconocido, pero esa persona tiene una vida que no manifiesta que el Espíritu Santo está en él. Y eso es lo que a mí me inquietaba de Juan 15, ¿no? Lo que yo compartí al principio, de no ser esas ramas secas que somos cortadas y quitadas porque no damos fruto, sino ser de aquellos que el Señor, aunque nos tenga que podar, nos hace dar más fruto. Porque recordaba hoy nuevamente ese versículo en el que el Señor habla acerca de que Él nos conozca, ¿no? Por eso la importancia de nosotros permanecer en Él y Él en nosotros. Porque no es solo cuestión de que nosotros conozcamos al Señor, sino que Él nos conozca. Y que cuando estemos delante de su presencia, el Señor nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no que nos diga, no te conozco, no sé quién sos, ¿no? Yo no quisiera presentarme delante del Señor y decirle, pero Señor, yo hablaba de tu palabra, yo enseñaba, yo predicaba, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos en tu nombre, y que el Señor me diga, no te conozco. Porque el Señor no le está diciendo, no te conozco, a alguien que le dice, fuiste un endemoniado, fuiste un falso profeta, fuiste un falso maestro. No, el Señor le está diciendo, no te conozco, a alguien que hizo cosas en su nombre, pero no llegó a tener esa intimidad, como decía Isidro, ¿no? Ese que el Señor nos conozca a nosotros. Entonces creo que ahí está la importancia de este tiempo de permanecer. No es solo permanezco en la fe, permanezco en la palabra, permanezco en la liturgia del Evangelio, sino que Él permanezca en nosotros, que Él nos conozca, que Él encuentre en nosotros un lugar donde quiera habitar, ¿no? Donde quiera estar. Que sea Él el que también diga, bien, sé quién sos, y nos llama por nuestro nombre. No porque Dios no sepa quiénes somos, porque Él es nuestro creador, nuestro formador, obviamente que Él sabe quiénes somos, pero el no te conozco tiene que ver con esta relación de intimidad, de estar juntos, de pasar tiempo. Entonces, bueno, que seamos de esos que el Señor diga, bien, buen siervo fiel. Amén. No sé quién más. Cuando el pastor Nelson ponía que en Israel habían habido milagros poderosos, me parece que era Deuteronomio. Ayer era Deuteronomio 13, 4. 5, porque hoy fue el 6, ¿no? Sí. Ajá, la importancia que era el estar, permanecer orando y estar pidiendo la dirección de Dios. Cuando estábamos, sabemos que estamos bajo sus alas y que Él nos cuida en todo momento y Él nos provee, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y sabemos que era bueno el estar buscando cada día la presencia de Dios y que no nada más lo tenemos que buscar cuando tenemos algún problema o alguna necesidad, sino que lo buscamos aún en medio de la alegría, de la tristeza y de todo. Dios se alegra de que busquemos su presencia. Amén. Amén. Tiene que ver mucho con el Salmo 34, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo momento.
Sí, no solamente cuando estoy en la necesidad, sino cuando estoy bien también. También cuando, sí, por eso decía, en la alegría, en la felicidad, también es bueno buscar a Dios, darle a Dios la honra y la gloria y decirle, pues gracias, gracias en todo momento, y a lo que nos invita es a que estemos orando y clamando. El interceder es una bendición, es un privilegio el poder hacerlo. Y pues el día de ayer tuve la oportunidad de leerlo, de escuchar lo que se decía de... porque sí, dije, lo escuché en la oración de que llevamos a la mañana. ¿Por qué? Porque también estoy yo como que compartiendo lo que estamos leyendo, y le decía yo a las hermanas que era bueno poder orar, pero también hacerles saber a la gente que estamos intercediendo por ellos, que es bueno que la gente sepa que hay alguien orando por ellos. Amén. Y de verdad que pues Dios nos ha llamado a ser mensajeros del reino, y pues orar nos lleva a tener una relación con Dios. Precisamente de eso se ha estado tratando en este tiempo los temas, y pues todo va de la mano. Yo sé que en Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. Amén. 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 Gracias, Dios les bendiga. A ti, mi hermana. Luz María. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, pastor. bendiciones. Bendiciones. Pues de hecho, cada uno de los días que hemos estado acompañando el ayuno, tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Pero en particular, yo le comentaba el día lunes del día 3, donde yo había entendido cuál era el amor de Dios. De alguna manera que yo no había comprendido. Porque cuando a mí alguien me decía, es que Cristo murió por ti, Él se sacrificó por ti, irreverentemente yo respondía, bueno, ¿y yo qué culpa me tengo? Yo no sentía en mi corazón ese amor. Después yo, estando aquí con ustedes, aquí en la iglesia Kairos, y leyendo también este día 3, el versículo de Primera de Juan, entendí que Dios lo hizo por amor. Ahí fue donde entendí que lo hizo por amor al ser humano, no importando condición, no importando nada, no importando la condición del ser humano, ya sea hombre o mujer, que Dios lo había hecho por amor, no porque yo me tuviera la culpa, porque yo decía, bueno, pues yo no pedí, yo no lo pedí, yo no pedí nacer, yo no pedí estar en este mundo pecaminoso, ¿no? Ahora sí ya, como dicen los muchachos, me cayó el 20. Y realmente pues ya veo las cosas de otra manera, el enfoque de Dios de otra manera, y ya sé que Él es amor, y ahora ya entiendo por qué Él es amor. Y obviamente pues amo ya más a Dios, porque ya lo voy conociendo más, y ya llegué a la conclusión de lo que es el amor en Él. Y eso es todo. Y cada uno de los días de los capítulos con la palabra tienen un mensaje porque pues el día primero fue que lo que leímos a principio de año, que si nosotros permanecemos en Él, fieles a sus enseñanzas, pidamos lo que quisiéramos y Él nos lo dará. Obviamente, permanecer en Él, pues es lo que se ha dicho, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, estar unida a Él, y Él nos va a conceder lo que Él sienta que nos va a beneficiar. No para nuestros deleites, no para nuestros placeres, sino lo que a nosotros, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. No son riquezas, no son estatus social, sino realmente Él quiere la salvación para cada uno de nosotros, para nuestra familia, no solo de unos, también para todo nuestro entorno, nuestra familia.
Y eso es lo que yo entiendo también por él, de permanecer en él. Y también nos invitas a obedecer sus mandamientos. Y reflexionaba yo el día de hoy sobre los mandamientos de Dios. Yo dije, le tengo que dar una repasada a los mandamientos de Dios. Qué bueno. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿En qué estoy fallando? Y es momento de darle una repasada a los mandamientos. Y eso es todo, pastor. Eso es todo, Luis. Y en cada uno pues he reflexionado, pero el que más me llamó la atención fue el del día 3, el de 1 de Juan 4, 15, 16, donde habla del amor de Dios. Amén. Eso es todo. Amén. Gracias. Qué tremendo, porque una cosa nos va llevando a otra, ¿no? Y Luz María, me hacías pensar que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Y que por causa del pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, quitados de su gloria. Pero en Cristo fuimos traídos nuevamente, y esa es la obra que vos decías, ¿por qué? ¿No? ¿Yo qué culpa tengo? Y es que sabemos que en el huerto, en esa desobediencia de Adán y Eva, Dios tuvo que decir, bueno, los quito de mi gloria y los saca de ese lugar donde Dios habitaba en medio de ellos, y perdimos eso, pero Dios ya antes de fundar el mundo tenía un plan, y el plan era que dice que Jesús se inmoló antes de la fundación del mundo. Él, antes de que todo fuera creado, ya había esto de darse a sí mismo si el hombre pecaba, ¿no? Entonces no es que Dios nos tiene como a títeres, Dios nos dio libre albedrío, y por ese libre albedrío Adán y Eva pecan en el huerto, desobedecen, y Jesús ya se había dado a sí mismo, ya había este acuerdo con el Padre de si ellos pecan, yo me voy a dar a mí mismo para que el hombre pueda tener otra vez ese volver a Dios, ¿no? Ese estar otra vez con Dios. Y cuando estaban en el Sinaí, ahí donde fueron dados los mandamientos que vos repasaste, dice que Dios le dice al pueblo, bueno, vayan, purifíquense, lávense y después preséntense para hablar conmigo, ¿no? Para escucharme. Y dice que Dios le dice a Moisés, bueno, ¿el pueblo va a querer obedecer? Sí, 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 van a escuchar, y el pueblo dice, vamos a escuchar y obedecer todo lo que Dios nos diga. Y dice que entonces se sella ese pacto con una ofrenda de sangre de unos animales, se rocía sobre todas las tribus de Israel, como sellando un pacto matrimonial entre Dios y el pueblo, que el pueblo decidía obedecer a Dios en todo. Pero dice que Moisés sube al monte, va con Dios unos días, y el pueblo, como Moisés tardaba, se hace un becerro y quiebran el pacto. Y como era un pacto hecho con sangre, sellado con sangre, merecía que alguien pague con sangre. Entonces, nosotros merecíamos pagar con nuestra muerte el haber quebrado el pacto, ¿no? Heredamos eso. Y entonces, esa es la obra de Cristo. Él paga el precio, ¿sí? Y con su sangre paga ese precio, ese pacto, y entonces recupera que nosotros podamos volver a vivir y experimentar la gloria de Dios. Entonces es tremendo lo que vos nos compartías, Luz, porque volvemos a eso, ¿no? Al origen, al principio, al entender por qué el Señor nos habla esto a través del apóstol Juan, que leíste vos en 1 Juan 4, 15 y 16, que decías que también le llamó la atención a Verónica, es que Él se dio para que nosotros no tengamos que pagar con nuestra propia vida ese pacto que había sido quebrantado, ¿no? Y el Señor dice, por eso dice, esta es mi sangre que se da, ¿sí? En este pacto, esta renovación del pacto por nosotros. Y qué tremendo, porque nos hace ver que ese amor permanece en nosotros y nosotros permanecemos en ese amor, y eso es lo que no puede romperse, ¿no? Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso nadie puede quebrantarlo, ¿no? Y estamos ahí sumergidos en su amor. Entonces, qué tremendo que podamos permanecer nosotros en ese amor, pero que también ese amor pueda permanecer en nosotros, ¿no? Es la forma de hacer sólida una relación. Y cuando leíamos Filipenses 3, 13, 14,
ese versículo nos habla de correr y llegar a la meta, ¿no? Y que tendremos un premio por haber permanecido en la carrera. Y eso me llevaba a ver esa imagen de la carrera de la tortuga con la liebre, ¿no? Hay algunos que corren y quieren llegar en primer lugar, pero al final se distraen con las cosas que están a su alrededor. Pero la tortuga va a un ritmo lento, pero no se distrae, porque va metida hasta llegar a la meta. Tenemos que ser como la tortuga, no nos salgamos de Dios. Si pasa algo, nos metemos dentro del caparazón en Dios y salimos para seguir caminando en Dios hasta llegar a la meta. La liebre, en sus impulsos, en su aceleramiento, se distrae con lo que está a su alrededor y no pudo llegar a la meta. Entonces, que seamos personas que caminemos con Dios a lo largo de este 2025 y podamos terminar nuestra carrera y tener la recompensa que Dios tenga preparado para nosotros. No corremos por la recompensa, corremos porque queremos permanecer en Dios y poder mantener siempre la mirada hacia adelante y no hacia atrás. Porque el que corre, dice Pablo, corre poniendo la mirada en la meta, porque si mira para atrás va a perder la carrera, porque si mira para atrás le puede pasar lo que le pasó a la esposa de Lot, se convirtió en piedra, y eso habla de que no pudo terminar y llegar al lugar que Dios había preparado. Me hizo reír porque mire lo que les voy a decir, pero me hizo acordar a nuestro nieto Benjamín. Él aprendió a correr hace poquito porque empezó a caminar al año y fue de a poquito caminando y empezó a descubrir que podía correr. Entonces quiere correr bien rápido, pero comete un error a veces y es que mira para atrás y se lleva puesto todas las cosas, ¿no? Y va chocando y haciéndose chichones, huevos en su cabeza porque atropella las cosas por ir corriendo y mirando para atrás todo el tiempo y nos reímos y le decimos, Benja, mirá para adelante. Pero nosotros muchas veces somos así, ¿no? Queremos correr y acelerarnos, pero vamos distraídos con un montón de cosas que pasan alrededor. Y yo pensaba que estamos viendo, porque a mí no me gusta particularmente mirar muchas noticias, ¿no? Porque sabemos que un poco son verdaderas y otro poco es todo lo que los medios inflan para hacernos creer que sucede, pero la realidad es que en el mundo están sucediendo un montón de cosas, que hay una aceleración respecto al cumplimiento de las profecías, o sea, vemos que están sucediendo muchas cosas, que nos vamos acercando a esa venida del Señor, pero sabemos que el periodo que tengamos que vivir tal vez sea difícil, ¿no? Es como dice la Escritura justamente los dolores de parto. Y sabemos, todas las mujeres que hemos tenido hijos, sabemos que cuando vienen esos dolores de parto, nosotros sabemos que hay algo por delante, ¿no? Y es el ver a nuestro bebé que tanto esperamos. Entonces, el dolor es intenso, pero uno sabe que hay que pasar ese dolor para ver el fruto, ¿sí? De esa vida que estamos anhelando. Entonces, tal vez los dolores de parto que tengamos que atravesar en estos años que vienen sean intensos, pero hay algo por lo que nosotros corremos, y vamos hacia la meta, que es Cristo. Entonces, el permanecer en el Señor y que su palabra permanezca en nosotros nos va a mantener sin estar todo el tiempo mirando lo que sucede alrededor. Porque si metemos la mirada y el foco en eso, nos vamos a quedar a mitad de camino. Pero si permanecemos mirando puestos los ojos en Jesús, entonces vamos a llegar a esa meta gloriosa que es Cristo, ¿no? Por eso Isaías le dice al pueblo, ahí en el capítulo 43, versículo 18, Dios dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago nuevo todo, y todo pronto saldrá a la luz. Y dice, y yo abriré nuevos ríos y nuevos caminos, para que sepas que soy tu Dios y que te quiero bendecir. Pero en Cristo Jesús tenemos que poner todo lo que por años estuvimos cargando nosotros. Tenemos que poner esas preocupaciones, esas cargas, esas necesidades, esos viejos dolores, esas faltas. Señor, te lo entrego todo. Y ahora en Cristo todo lo puedo. Y en Cristo miramos para adelante, porque como dice Romanos 8,
somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció y Él ya nos dio la victoria, ya la victoria la tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es nosotros vencer a la tentación, al pecado, a la angustia, al estrés, a todo lo que nos rodea. Cristo ya venció, ya nos dio la vida eterna. Lo que tenemos que nosotros es permanecer en Él, seguir rectos en el camino para poder disfrutar de esa bendición que Jesús ya puso en nuestras manos. Esto es como ese hombre que subió a un barco y por años juntó el dinero para comprar el boleto. Sube al barco y está en su camarote y a la noche sale escondido a comer lo que sobra en las mesas. Y cuando faltan algunos días para llegar al destino, el capitán golpea la puerta de su cuarto y le dice: Señor, venga, ¿por qué usted está comiendo de las migajas? Le pido perdón, es que yo logré con mi dinero comprar el boleto, pero no me alcanza para la comida. Señor, dé vuelta al boleto. ¿Qué dice ahí? Todo incluido. ¡Wow! Vivimos como este hombre, comiendo de las migajas porque no leemos las Escrituras. Jesús venció y nos hizo más que vencedores porque está todo incluido. Él incluyó todo lo necesario para llegar a ese día glorioso donde veremos su regreso y venir a buscarnos. Él nos ama y dio no solamente su vida para perdonar nuestros pecados, para abrir la puerta al cielo y la eternidad, sino que Él suple de todo para caminar y transitar estos días. Y yo quería agregar esto que siempre lo remarco, pero me parece importante. Nosotros no estamos hablando de guardar los mandamientos de Dios o guardar su palabra o cumplir lo que las Escrituras dicen porque con eso nos vamos a ganar algo. Porque no es por nuestro mérito, no es con nuestras fuerzas, sino que es al revés. El Señor ya lo hizo todo. Como Nelson decía, ya lo dio todo, dio su vida y en su vida, en ese dar la vida, incluyó absolutamente todo, incluyó nuestra sanidad, incluyó nuestras necesidades, incluyó nuestra vida emocional, nos hizo vencedores en todo. Pero nosotros buscamos obedecer al Señor y guardar su palabra, guardar sus mandamientos por amor a Él, en obediencia, en respuesta a ese amor, ¿no? Entonces, no es que nosotros procuramos, cumpliendo los mandamientos, guardando la ley, ganarnos la salvación, ganarnos, hacer mérito, porque no somos merecedores de absolutamente nada. Por esa gracia que Jesucristo tuvo con nosotros, Él ya nos compró todo. Pero nosotros en respuesta y por amor procuramos guardar su palabra en obediencia a Él, ¿no? Por eso me gusta que uno de los versículos que nos tocó, creo que fue el del día 4, era Deuteronomio 13:3, si no me equivoco, no, 13:4. Deuteronomio 13:4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Amén. Que así sea con nosotros. Y acá estas palabras que viene hablando, les viene advirtiendo contra la idolatría y les viene advirtiendo de aquellos profetas que se levantan en medio del pueblo y que quieren hablar palabras y hacer señales y prodigios y que terminan llevando al pueblo detrás de dioses ajenos. Entonces, dice, no den oído a esas palabras, sino que en pos de Jehová vayan, a Él tienen que temerle, los mandamientos de Él vamos a guardar, vamos a escuchar su voz, vamos a servirle, ¿sí? Y dice, y vamos a seguirle a Él, Entonces, que así sea en nuestros corazones, que no vayamos en pos de un montón de otras cosas, de palabras, de pastores, de profetas, de personas, de no hagamos ídolos, sino que vayamos detrás del Señor, de su palabra, de sus mandamientos, que podamos escuchar su voz, seguirle y servirle solamente a Él. Queremos aclarar, como siempre, que con el discernimiento, porque no todos los pastores ni todos los líderes son malos, ¿no? Pero estamos viendo en internet
y ayer me llegó un reel de estos donde muestra a un pastor que sube a la plataforma y todos los del coro doblan la rodilla y le hacen reverencia. Y el que dirigía la alabanza lo presenta como si fuera más que Dios. A eso nos referimos, de que tengamos cuidado, porque en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, que van a hacer milagros, porque Dios no va a dejar de bendecir por amor a la gente que está ahí. Entonces, sepamos que a través de la palabra vamos a tener discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. No, y también nos pasa a nosotros, ¿no? Siempre yo les digo, yo prefiero que recuerden algo que yo compartí y lo recuerden en la escritura y no que me recuerden a mí. Amén. Porque eso también es poner al otro en alto, ¿no? Y muchas veces hay demasiadas expectativas puestas en los pastores, en los profetas, en los maestros, y nuestra expectativa tiene que estar puesta en el Señor. Él es el único fiel y verdadero, así es su nombre. Nosotros en Apocalipsis podemos leer que dice, Él es el fiel y verdadero. Entonces, en Él ponemos toda nuestra expectativa, en Él ponemos toda nuestra confianza, en Él ponemos toda nuestra esperanza, nuestra fe, porque Él es el que no falla, Él es el que permanece fiel, ¿no? Nosotros podemos equivocarnos, de hecho no podemos, nos equivocamos, nosotros fallamos, nosotros por más que busquemos al Señor de todo corazón, tenemos nuestros días, tenemos nuestros errores, nuestro pecado, y tenemos que también ir como cada uno a la presencia del Señor, arrepentirnos y volvernos de nuestro camino, ¿no? Y el Espíritu Santo, como digo siempre, es el mismo para todos los que estamos acá y para toda la iglesia del Señor alrededor del mundo. Ninguno es un iluminado mayor que otro. Entonces, también por eso es que a veces insistimos en que compartamos, que comenten, que digan, porque nosotros no nos sentimos que somos superiores y estamos por encima de ustedes, sino que todos tenemos una porción de Dios en cada uno y todos tenemos el mismo Espíritu Santo y a todos se nos puede revelar la palabra de distintas maneras, porque no distintas interpretaciones, sino que el Señor nos habla de manera personal a cada uno, aplicándolo a nuestro corazón, pero eso puede bendecir al hermano que lo escucha, ¿no? Entonces, a eso me refería. Y eso es lo que entiendo que habla de Deuteronomio. Esto no es una crítica contra, no escuchen a ningún pastor, ningún profeta, no, pero no hagamos ídolos. No pongamos en las personas nuestra expectativa, pongámosla en el Señor. Y que no sigamos a nadie que al ver lo que hace no esté haciendo lo que dice la Escritura. Si hacen cosas que no están en la Escritura, eso no viene de Dios. Por eso que invitamos a todas las personas que busquen a Jesús y no que vengan a una iglesia, sino que te invitamos a que puedas conocer a Jesús, que ese sea el mensaje. Te quiero compartir lo que Jesús hizo en mi vida y que es lo mejor que me pudo pasar. Así que Dios te bendiga, que sigamos juntos en este tiempo de permanecer en el Señor, donde sigamos orando, estudiando y meditando en cada versículo cada día. Así que no somos nosotros, sino entre todos los que estamos haciendo este tiempo de ayuno.